¿Me escuchan? Hola. Hola, sí. Bueno. Bueno. Bueno, la idea es, la otra vez hablamos de dos histiocitosis de célula de Langerhans y hablamos de hemofagocítico. Y charlamos de algunos casos nada más prácticos de hemofagocíticos distintos. Y hoy la idea es hablar de algunos casos que comparto de histiocitosis de célula de Langerhans y de otras histiocitosis no Langerhans, capaz un poco más raras todavía y más complicadas de resolver. Pero la idea es compartir eso para ver el mecanismo de pensamiento cuando uno se enfrenta a uno de estos pacientes, porque capaz que uno está acostumbrado a llevar los pacientes a R0 si son tumores sólidos, y estos se parecen a tumores sólidos, pero no es la idea en estos pacientes. Y lo vamos a ver a través de casos, ¿sí? Esa es la idea. Para empezar, cuento un caso de un paciente que vino hoy, ¿sí? Que no era mío, ¿sí? Que viene a buscar segunda opinión y a que le solucionemos el tratamiento. Y obviamente es un caso abierto, pero la idea es ver cómo entre todos y con el conocimiento que tenemos lo podemos intentar resolver, ¿sí? Eh, bueno, la historia es así, el paciente tiene 9 años, ¿sí? Los pongo en situación y lo que me interesa es yo voy a dejar espacios en los cuales quiero que opinen, porque se supone que, bueno, ya están todos haciendo la especialidad y qué harían frente a ese paciente, ¿sí? Bueno, es un paciente de 9 años, de origen de Venezuela, que en enero, febrero, durante enero y febrero del 2024 cursaba con un dolor importante a nivel de lo que él señala por debajo de la rodilla, así en la parte proximal de tibia, y que le dolía, que le impedía, digamos, hacer actividad física, y un detalle importante es que decía que lo despertaba de noche. Esto no estaba asociado a fiebre ni a nada parecido. El resto del cuerpo se sentía bien, no tenía dolores, no tenía nada, solo localizado ahí. Bueno, pasaban los días y esto no se le iba. Y bueno, y descansaba mal porque lo despertaba de noche. La mamá tiene un muy amigo, casi familia, que es médico y que entonces encaminó la situación, primero dándole analgésicos, después solicitándole una serie de estudios. Dentro de los estudios que solicitó, lo primero que le dijeron cuando consultaban era que era dolores del crecimiento, ¿sí? Bueno, lo curioso para pensar en dolor de crecimiento era que era unilateral, ¿sí? O sea, vamos descartando. Y lo segundo importante para descartar dolor de crecimiento es que lo despertaba de noche. Entonces ya con eso a mí no me sonaba algo, pero bueno, sigue consultando, le hacen imágenes. La primera imagen ven una imagen así medio osteolítica, ¿sí? Entonces alguien habla de llevarlo a biopsia, pero antes hay gente que le pareció en ese momento que estaba bueno o que lo consideraban una osteomielitis, así que comienza un tratamiento de osteomielitis durante 3 meses. Se asocia que en algún momento tuvo unos días de fiebre, entonces eso valió más importancia. Recibe un centello óseo, el cual también le pareciera que era osteomielitis. Hace 3 meses de tratamiento antibiótico, el paciente no mejora, ¿sí? De hecho, deja la escolaridad, eh, pasa a consultar a otra institución. En esa institución dicen, no, realmente no nos parece eso, esta imagen osteolítica hay que biopsiarla. La biopsia y esa biopsia viene un informe a la semana y media de que se lo leo porque me interesa la descripción y lo que dice, ¿sí? Claro. A ver, ya se la- Bueno, obviamente que están pensando que voy a decir histiocytosis, ¿no? Me parece. Pero Pero vea porque después llama la atención lo que viene después. Por algo viene a consultar el paciente, ¿no? Ujú. Acá está la primer biopsia. Dice,
como fue recién, no les puedo hacer una diapositiva. Los cortes histológicos muestran fragmentos de tejido óseo. ¿Sí? Siempre traten de leerla, ¿sí? Laminar con signos de remodelación, ¿sí? Y extenso, reemplazo de las partes, dice, de médula ósea con conglomerados de elementos histioides que exhiben núcleo irregular e infiltrados ricos en eosinófilos. Hasta ahí pareciera que sí, indentada en grano de café, todo. Y la inmunomarcación lleva coherencia porque dice CD1A, y acá hay cosas llamativas, positivo intenso focal en elementos histiocíticos. Lo de focal es llamativo, no debería ser focal. S100 positivo focal en elementos histiocíticos tampoco, también llama la atención. Langerina positivo focal tenue en elementos histiocíticos. Ciclina de 1 positivo focal, CD68 positivo intenso en elementos histiocíticos. BRAF negativo. Bueno, hasta ahí hacen el diagnóstico de histocitosis de célula de Langerhans y mientras que estaba este resultado que venía, el paciente se pone febril, lo internan, llega a 39 grados y durante esa semana encuentran otro foco en húmero proximal y le hacen una biopsia. Cuando le hacen esa biopsia, todavía no estaba el resultado del anterior. Y de esa biopsia, curiosamente, la descripción histológica es muy parecida, pero le da CD1A negativo, Langerina negativo, S100 negativo, CD68 positivo, ciclina de 1 positivo focal y BRAF negativo. Es curioso y raro que el paciente tenga, digamos, dos biopsias de imágenes que se supone que eran similares y con una inmunomarcación. No es un marcador que podría estar funcionando mal. Se supone que es una institución seria la que lo mandó y que tiene sus controles, ¿no? Como para poner un informe positivo. Y que no creo que el error de tipeo sean todos, o sea, en línea. También llama la atención, porque hace poco yo recibí uno que fue un error de tipeo, después la persona se reivindicó y era en una sola que la secretaria se había equivocado positivo por negativo. Bueno, continúa la cosa en que se le hace un PET al paciente y el PET, ahí va, pedido de otro, sale de esa institución, va a otra institución muy notable y la jefa de ese sector de hemato-oncología le dice, no, no, hay que hacer un PET. Cuando recibe el PET, esta persona viajaba y le dice, mira, como yo viajo y el PET no me gusta, anda, Diego Rosa, a ver qué dice. Y ahí es que vino hoy y ahora le muestro lo que dice el PET, que también es llamativo, ¿sí? Porque hasta ahora era, quiero aclarar, una histiocytosis ósea, supuestamente con eso, la persona que lo vio le da 4 semanas de corticoides a 40 miligramos metro, hasta ahí estamos compartiendo con lo que es el tratamiento del internacional de histiocytosis, y le dice que le va a alargar, esto fue un domingo, y que el lunes le va a alargar quimioterapia, que le va a colocar un catéter. Le dice después que no, el lunes, que no le va a colocar el catéter y que va a seguir solo con corticoides. Le hace las 4 semanas de corticoide a 40 miligramos metro y el paciente ahí mejora su sintomatología de dolor y con eso, que luego lo dejaba con indometacina. Le deja con indometacina y como el paciente pasan 2 meses y después no mejora del todo, ahí vuelve a consultar a la otra institución y es cuando le hacen el PET y es lo que le voy a leer el PET de ahora que me llama muchísimo la atención. Porque la verdad que el PET... ¿Quieren preguntar? Pregunten, ¿eh? Hemograma tenía. Hemogramas tenía, los hemogramas eran normales con, está muy bien, los hemogramas eran normales con una eritrosedimentación elevada y una proteína C reactiva también elevada. Hasta ahí, digamos, puede ser, porque estamos pensando que la histocitosis también como enfermedad inflamatoria lo da, pero curiosamente esto se mantenía elevado después de haber hecho parte del tratamiento también, o sea que también eso es curioso, ¿sí? Y ahora les digo, mientras les voy buscando, pregunta, ¿sí? Ecografía abdominal bien, no tenía nada, pero ahora les voy a decir el PET, donde hace algunas alusiones a distintas cosas, ¿sí?
¿Alguien piensa que pueda tener alguna otra cosa? Porque, ojo, yo lo vi hoy y lo vi hace un ratito antes de venir, ¿sí? A ver, los hemato-oncólogos, ¿qué piensan? ¿Qué puede ser? Acá está. Bueno, le voy leyendo el PET, que es bastante llamativo. Adenopatías hipermetabólicas de localización supra e infradiafragmáticas, destacamos por su tamaño y metabolismo las ubicadas en cadena yúgulo-carotidia izquierda, miden 12 milímetros por 9, SV de 3,9, esto no es importante, cadena yúgulo-carotidia de 11, mide 3, SV de 3,6, le voy a señalar tercio inferior de cadena yúgulo-carotidia izquierda con SV de 5. Hueco supraclavicular derecho mide 8,5 milímetros, SV de 4,6. Voy a ir a las que sean más llamativas. Acá hay una de cadena ilíaca externa derecha, mide 10 milímetros, SV de 7. Región inguinal derecha, mide 13,8 milímetros, SV de 6. Hay en cabeza humeral derecha SV de 7,9. Retengan esto, cabeza humeral derecha de SV de 7,9. Hueso ilíaco derecho, esto es posterior obviamente a la biopsia, ¿no? Hueso ilíaco derecho SV de 4,9. Manubrio external SV de 9,2. ¿Sí? Metáfisis proximal de tibia derecha SV de 10,3. Hay opacidad nodulillar pulmonar hipermetabólica ubicada en el segmento medial del lóbulo medio de 8,1 que sube bajo de 2,5. Y acá, bueno, hay otro más acá hipermetabólico de 7,1 en distintas distribuciones. Bueno, me parece mucho lo del PET para que sea una enfermedad ósea única nada más, ¿sí? La verdad que llama la atención. Y concluye. Bueno, el examen físico es un chico de 9 años, bastante, digamos, eutrófico, que se palpan adenopatías chiquititas en cervical, porque fíjense que todas estas son profundas, o sea que tampoco las voy a palpar, ¿sí? No se palpa el pato espleno, y él dice que ahora no le estaba doliendo porque él vive con Actron, o sea, ibuprofeno, cada 6 horas e indometacina superpuesto a la mañana 75 miligramos. Y que con eso, que si llega a suspender eso, sí, le duele y se siente mal. Pero solo le duele la... Sí, él señala, pero fue una sola entrevista, la verdad que venían muy cargados, mucho PEC, mucho centello, mucho estudio, y me mostraban todo el tiempo los estudios y yo quería más focalizarlo a él, lo revisé, no me pareció un chico enfermo, digamos, él lo que dice que se puso muy Cushing cuando hizo la secuencia esta de las 4 semanas de corticoides, pero la verdad me queda abierto. ¿Qué hice yo? A ver, yo les comparto. Pedí los 2 tacos de biopsia, revisarlos, ¿sí? Que de aquí a la próxima consulta, cuando me traigan los tacos para revisar, quiero que suspenda, a ver cuánto aguanta sin la medicación, ¿sí? Y bueno, y rever todo, porque la verdad que me parece, para ósea solo, que estaba tratado bien y me parece mucho PET llegar a tener 9 en el manubrio external y me parece que es un buen lugar como para tomar capaz una muestra porque es el más accesible de todos. Puedo llegar con, digamos, hasta con una de punción de antes de médula, las que usábamos para esternón. Claro. Y capaz tomo una muestra con eso y puedo tener más. Y después la discordancia esta entre las dos biopsias. Igual quiero recordar que una cosa a tener en cuenta es que tenía sudores nocturnos, ¿sí?
en algún momento dice que subió, lo del cambio de peso, la madre lo relaciona mucho con la subida de peso y el pushing cuando recibió los corticoides, pero que después ahora también lo ve un poco que adelgazado. Yo no vi un chico adelgazado, pero es una vez, ¿sí? Se lo ve eutrófico. ¿Y que tenía un DSB bajo? Sí, ese era bajito, era de 2,5, que eso es la verdad que no filtrado. Pero lo que sí, una de las cosas que reinterrogamos bastante era síntomas B de Hodgkin, porque uno de los pacientes que yo tengo, digamos, que justamente del mismo lugar de Venezuela, tenía histiocytosis ósea y cuando mejoró con la indometacina, a los 6 meses le aparecen unas adenopatías que las rebiopsiamos porque llamaba la atención y fue un Hodgkin. Entonces, tenía Hodgkin. Cuando mejora el Hodgkin con los ABVD, pues un chico que tenía ya de 19, 20 años, cuando mejora el Hodgkin, le habíamos suspendido la metacina, vuelve la histocina, lo rebiopsiamos, era histocitosis, le dimos endometacina y con eso ya mejoró. Pero superponía las dos entidades, ¿sí? Y con una se trataba, es más, me llamó la atención en el tratamiento de Hodgkin, la histocitosis persistió después, así que eso indica que. Las Sí. fotografías de huesos largos. La radiografía tiene una imagen, se veía osteólisis ahí, pero llamativa porque no era. ¿Cómo? Sí, no, la del ilíaco también se veía. En el ilíaco se veía también. Bueno, yo igual quiero que se revisen por las dudas las biopsias y la verdad que me llama la atención. Ah, y la madre viene porque para el lunes que viene le indicaban quimio, una de las médicas. Y la otra le dijo, no, no, antes del quimio, andaba lo digo, pues yo me voy de viaje, le dijo. Pero no, no, bueno, yo supongo porque me parece que la otra persona quería una biopsia más o definir mejor las cosas antes de poner quimioterapia. Pero bueno, cuando pone quimioterapia ya después es más difícil. ¿Verdad? Bueno, ese es uno que ya le digo cuando próximo capítulo a ver qué pasa con el paciente, que la verdad que no me parecía, pensé que tiene 9 años, no es un paciente que uno va a esperar una histiocytosis grave o severa. El otro paciente es también que vino hoy, eh, tiene actualmente 1 año y 1 mes, empezó a los 2 meses con lesiones purpúricas en la área del pañal, dio vueltas, le dijeron que podía ser el pañal, probó distintos médicos, llegó a una ex jefa de dermatología de acá del Hospital Elizalde que lo vio y dijo esto es histiocytosis, tome biopsia, fue a biopsia, una biopsia descriptiva le hizo de histiocytosis, digo descriptiva porque era una patóloga que no lo podía inmunomarcar, va a otra institución grande, en esa lo marcan, le dicen histiocytosis y lo que sí se hace en todos los estudios, esto fue cuando tenía 6 meses ya, le hacen todos los estudios y queda localizado en piel. El colega con buen atino, decide que siendo solo piel le iba a hacer controles mensuales de laboratorio y clínicos y que era un paciente que es de una ciudad de Buenos Aires de 400 kilómetros, venía nada más que para hacer esos controles y mientras tanto no tomaba ninguna conducta. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. El paciente iba y venía todos los meses, se hacía un control, los controles le daban bien. En el medio de todo esto tiene una intercurrencia viral cuando el paciente hace 1 mes, que lo lleva 4 días de fiebre, ahí la madre ve que se brota mucho más las lesiones de histiocytosis, consulta en su localidad y en esa localidad una de las que la ve como pediatra de guardia es hemato-oncóloga pediatra formada en Ludovica. Me llama, yo estaba acá en el hospital, me llama y me dice, mirá, yo veo el laboratorio, le pedí y en el laboratorio tiene 80.000 plaquetas y gamma GT elevada. Bueno, le digo, mirá, ya con eso a mí me importa que, digamos, que es un paciente que hay que seguirlo ya de cerca porque, bueno, la gamma GT era 160 y las plaquetas 80.000. Bueno, lo cito, viene a los 2 días al hospital, yo no sabía que se seguía en otra institución, ¿sí? Y ahí los padres me muestran las primeras biopsias. Cuando veo la segunda, veo, no, no, ahí está bien, te tratan bien, seguilo en esa institución. Me dice, no, bueno, pero yo quería ver qué pasaba. Repito, y otra vez la gama GT al mismo nivel.
Bueno, como estábamos a 2 días del cuadro viral este inespecífico que le había provocado un rayo y de hecho le quedaban algunas lesiones del rayo original, dije, vamos a ver si es por esto, a las 5 días, ya sin fiebre, sin el rayo y todo, volvemos a repetir los laboratorios y mientras hacete unas radiografías de cuerpo entero porque lo que tenía eran muy desactualizadas y eran todas negativas para compromiso óseo. Viene con las radiografías, tenía una imagen osteolítica en calota, entonces ya teníamos un paciente que tenía menor de 2 años, compromiso óseo y compromiso de piel. Y un hígado sospechoso. Ecografía, la ecografía muestra, muy bien acá preguntaron ecografía, la ecografía muestra una adenopatía en el hilio hepático y una hepatoesplenomegalia levemente aumentada. Bueno, por palpación la verdad que ni se notaba este aumento. Bueno, una semana más en el medio de, porque no estaba en su ciudad, le digo que venga, le repito y ya 360 de gamma GT y entonces lo que hago es, el lugar donde tenía la segunda biopsia tenía la posibilidad de hacerle el BRAF, de hecho lo empezaban a procesar, había digamos, incapacidad para hacerlo rápido, entonces justo en el hospital dije, bueno, se puede hacer una biopsia y me prometieron inmunomarcación para mañana del BRAF de eso en el Gutiérrez. Bueno, con eso tengo un paciente que tiene aumento de la gamma GT, una histocitosis multisistémica menor de 2 años y con este riesgo de ir hacia la colangitis y luego colangitis esclerosante. Por lo que decidí, empezó tratamiento de hace 48 horas, hizo tratamiento con corticoides a 40 miligramos metro y hoy empezaba con el esquema de citarabina de subcutánea 4 dosis. El tema es, cuando reciba el resultado del BRAF, podré decidir si en este caso, que a mí me importa por lo del compromiso hepático, voy a agregarle o no bemurafenib o dabrafenib. ¿Sí? ¿Comentario o alguna pregunta de este paciente? Ya hoy había bajado a 172 la gamma GT con los 48 horas de corticoides. Yo lo que creo que probablemente el ganglio del hilio hepático podría llegar a tener algún grado de compresión y con la buena dosis de corticoides ya empezó a actuar, digamos, como para mejorar esa situación. Igual yo no creo que eso alcance como para curar a un paciente con compromiso hepático, pero bueno, ayudó como para esa instancia, ¿sí? ¿Y la evolución a largo plazo de estos nenes que son tan chiquitos? La evolución de si uno, digamos, si se convierte en colangitis y se esclerosa, mala, porque esos son los pacientes que son candidatos a posible trasplante de hepático. El resto de las cosas yo pienso que va a andar bien, ¿sí? Pero bueno. ¿No tenía placas de inicio, Diego? No, la placa de inicio era así, tenía una calota igual hecha en el mismo lugar y curiosamente era negativa. Igual siempre pensaba, no es lo mismo a los 4 meses una placa, digamos, que verla una placa ahora al año y un mes, ¿sí? Pero eran negativas, ¿sí? Y lo que sí tiene el padre, que yo le llamaba la atención, que yo ya en el frontal, por arriba de la órbita, le veía una imagen, o sea, le veía como el chinchón que curiosamente, siempre les digo a los que van a ver histiocytosis, es que en el mismo día cambia, sin mediar tratamiento, ya cambia a veces de tamaño, puede desaparecer, puede agrandarse, y esto es variable, ¿sí? Es muy variable la parte blanda. Pero esa no tiene una traducción ósea. A veces la traducción ósea de la imagen osteolítica es más posterior, ¿no? Y uno ve la parte blanda nomás al principio, ¿sí? Bueno, otro paciente. El otro que vino hoy es un paciente de 13 años que yo estaba haciendo trekking y se comunicaron conmigo, estaba en el sur, y presión, porque no sé cómo consiguieron, pero la cosa que me consiguieron localizarme, estaba en la montaña, y era un paciente que tenía lesiones múltiples óseas, pero la más importante o la que asustaba a la familia por las consultas que había tenido era que tenían el atlas, ¿sí? Compromiso en el Atlas.
Bueno, no tenían otra localización y las propuestas de tratamiento eran, bueno, ustedes por todo lo que vieron es, normalmente la clásica era bimblastina corticoides por ser multióseo, ¿sí? La otra era hacer un esquema con citarabina corticoide o citarabina sola como el grupo McLean de el Texas Children. Y la otra opción era, porque el padre es muy insistente, muy personaje, él se formó en lo que él hace un posgrado en Harvard, entonces se comunicó con la gente de Estados Unidos hablando, no sé qué, y le dijo que él quería buscar otras opciones. Y le dijeron, bueno, hay una opción que te van a ofrecer en Argentina que es con indometacina. La persona que se lo contestó le dijo que le iba a ofrecer eso y bueno, y me buscó. Eh, lo curioso era que yo quería tener muy bien constatada la imagen del Atlas, porque no era chiste, era el Atlas y de ahí para abajo, digamos, el riesgo de cuadriplejía no quería sumármelo. Entonces, lo hago reevaluar y me piden posiciones especiales de imágenes, cosa de poder verificar el antes y el después con el tratamiento. Bueno, se hacen las tomografías con incidencias especiales para justamente chequear la localización esa y empieza el tratamiento con indometacina a la dosis 1 mg/kg cada 12 horas con los alimentos, como digo yo, y a las 8 semanas evaluación. Eso de las 8 semanas, no sé si porque se los dije, pero hay un trabajo alemán que dice que las reparaciones óseas para poder ser ostensible no menos de esa cantidad de tiempo, porque si no, la verdad no se podían verificar. Bueno, lo empezó y lo cumplió las 8 semanas y hoy vino ya va por el cuarto mes de tratamiento y la verdad que la restitución fue íntegra, así que bueno, sigue con tratamiento por 2 años de eso. Esa es una historia del multióseo que es la más común, ¿sí? Y por eso se las presento, ¿está? Distinta a la que vino a consultar hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? De esta manera el chico puede ir al colegio, ¿sí? Y hacer una vida normal. El otro paciente es un paciente procedente de Santiago del Estero que vino con 18 años, un exoftalmo muy importante, pero muy importante, al cual le habíamos pedido biopsia y no tenía compromiso en ningún otro lado de estas masas que le comprimían desde atrás a los globos oculares y la biopsia resultó histiocitos espumosos, CD68 positivos, 163 positivos, CD1A negativos. ¿Qué dicen a eso? ¿Diagnósticos? ¿A alguien se le ocurre? Con esa localización, miren, si yo les digo eso y les digo que hay células de Tutón multinucleadas, me podrían decir alguna entidad que es más frecuente en la pediatría, que es el santogranuoma juvenil. La realidad que el patólogo no puede hacer discriminación en general de una entidad u otra, a la otra que les voy a decir, que es Erhem-Chester, ¿sí? Como el Erhem-Chester, una de las localizaciones exquisitas justamente es la retroocular produciendo exoftalmos, es que el diagnóstico que le quedó es ese. El diagnóstico de Erhem-Chester requiere también de algunos otros compromisos, como es la esteocitosis no Langerhans, que requiere compromisos como osteoesclerosis, o sea, en vez de ver osteolíticas, veo huesos que los voy a ver hiperclaros, ¿sí? Estos huesos en general son los huesos largos, la mayoría son los húmeros, las tibias o los fémures, es donde los busco. Si yo hago un PET, voy a ver compromiso hipermetabólico en esas áreas. Voy a ver también hipermetabolismo rodeando a veces en forma peluda, como una circunferencia que rodea los riñones. Puede haber también en zona retroperitoneal, puede haber periaórtico, ¿sí? Estos son los completos. Puede haber compromiso
a nivel del sistema nervioso con una diabetes insípida o una poliendocrinopatía, puede pasar un panhipopituitarismo también, está descrito, y dolores sociogeneralizados y sensación también de cansancio. Eso lo vamos a ver también con el Ergem-Chester, ¿sí? Este paciente lo que tenía un Ergem-Chester localizado, pero la verdad, la foto la tengo en mi celular, no la pasé ahora acá. El chico no quería salir a la calle porque la verdad que los globos oculares parecían para afuera. Bueno, opciones terapéuticas. Cuando uno lee, lo clásico, siempre se prueba con corticoides no anduvo. Lo segundo es interferón alfa. Con interferón alfa había probado y la verdad que tenía más efectos adversos que beneficios. El chico no anduvo bien y salimos a la búsqueda de pedirle, a pesar de que le hicimos, si el BRAF era negativo, como BRAF era negativo, pedir cobimetinib, que está aprobado por la FDA como para de alteración en la vía MEC. Actualmente podemos hacer un marcador, sepan que se puede hacer el marcador en tejido fosfo-ERK, que es el final de la vía, ¿sí? Como para evaluar si hay sobreexpresión de ERK, uno está justificado el uso del cobimetinib. Inició cobimetinib y a los 2 meses sus ojos estaban en su lugar. Tuvo muy poca sintomatología de efecto adverso. La mayoría tienen efectos adversos cutáneos. Él los tuvo, hacen como formas de acné. Pero bueno, como era adolescente, la verdad que eso lo pasó bastante bien. Dieron tratamientos locales los dermatólogos, mejoró su acné y ahora no para de salir el chico. La verdad que era un chico retraído que no se guardaba, bajaba la cabeza cuando venían todos los residentes que lo pasaban a ver, se sentía muy incómodo, entonces ahora nada, sale, no para, la madre dice, es imposible retenerlo en casa. Así que ya van 2 años de tratamiento, continúa con el cobimetinib. La pregunta es, ¿cuándo se lo suspendo? No sé, no hay respuesta, es difícil. Por suerte se lo consigue PAMI porque la madre es pensionada o el padre es pensionado y por eso logramos conseguirlo. Pero bueno, ese es otro caso. Eh, Tengo más Chester, ¿sí? En otra paciente pediátrica también de 15 años que vino con exoftalmo, que también hicimos el mismo circuito. El problema con ella fue que esa paciente inicia el tratamiento y empieza con sintomatología gastrointestinal, que está descrito, diarrea, bueno, pensamos que era eso, vómitos, diarrea, sensaciones terminó deshidratada en una guardia en un hospital un fin de semana, que intentaron ponerle hasta vía femoral, bueno, pobre, tuvo bastantes consecuencias, y lo que tenía era una infección urinaria. Saldado eso, retomaba la medicación. Tengo otro, el Hemchester, una chica, esa sí ya es de 20 años, se presentó con un cuadro de hemofagocitosis, estuvo 4 meses en terapia intensiva, seguía con fiebre, 2 años de fiebre continuo y con diagnóstico de Hemchester, tratamiento de cobimetinib, la paciente está excelente. Le digo casos sueltos porque nunca va, yo digo, de esto no vamos a juntar 100 juntos, ¿sí? Bueno, otro caso más, y los dejo. Sí, paciente este lo conocen los del hospital al que tengo atrás, así que no le vamos a dar demasiadas pistas. Es una paciente de 16 años, de país vecino. Venía con un diagnóstico de certeza, que ahora le voy a decir la anatomía patológica y alguno capaz que lo saca, en la zona de los senos paranasales y su expresión era cefalea, ¿sí? La paciente, el resto su organismo se lo veía bien, era una paciente eutrófica, sin demasiados problemas, salvo esta cefalea, y que cuando uno veía su tomografía, que ahora se las leo, realmente estaba comprometida. Lesión de aspecto infiltrativo ocupando el espacio masticador derecho, región parafaringea derecha, fosa infratemporal y fosa pterigopalatina. Derecha con extensión a la base de la órbita, desplazamiento de la pared posterior del seno maxilar y obliteración de la trompa de Eustaquio. Principalmente hipodensia en secuenciación T2 y FLAIR.
realza de manera homogénea luego de la administración de contraste endovenoso y moderada restricción en la secuencia de difusión. Lesión engloba el trayecto de la arteria carótida interna derecha. Esto piénsenlo para posibilidad quirúrgica, ¿no? Que es difícil. Y se asocia a ocupación de las celdillas mastoideas de ese lado. Engrosamiento mucoso de los senos paranasales y dentro de las principales, bueno, nada, da una serie de diagnósticos que pensaba la persona que vio el estudio que no coincidieron. Estaba biopsiada de una institución de allá de afuera y la biopsia, la madre también viene en búsqueda de segunda opinión, ya que la biopsia era una biopsia que tenía un material histioide importante, que era C68 positivo, S100 positivo, esto márquenlos, S100 positivo, CD1A negativo, ¿sí? Y tenía fenómenos de peripolesis de los linfocitos, ¿sí? En estos histocitos. Bueno, con esto, el diagnóstico con el cual venía era de enfermedad de Rosay-Dorfman. ¿Qué pasa? Si uno tiene un paciente con enfermedad de Rosay-Dorfman, el clásico... Sí, O sea, le describía todo, ¿viste? No sé qué se me da. nadie escucha, a ver. Hola, hola. No, capaz que puede. Bueno, con esa enfermedad, uno lo que puede hacer en principio es esperar y ver qué pasa. Cuando es el cuello proconsular que asusta, que uno lo tiene biopsiado, puede esperar. Las recomendaciones son en general esperar a veces un mes y medio, y el paciente se retrotrae solo, ¿sí? Y espera la autoinvolución. Bueno, este no era desalocalización, o sea, no era ganglionar cervical, y estaba en áreas donde realmente tenía la cefalea esta intensa, el dolor en la zona, como tensión a nivel de la cara, señalaba la paciente. Y bueno, entonces, luego de esperar y repetir el diagnóstico, se hace otra biopsia, porque esperábamos el taco por las dudas, porque la verdad que es un diagnóstico de exclusión, no es fácil ni de todos los días. Entonces le pedimos el taco, como era ya les digo, era de Perú y conseguir el taco costaba mucho que viniera. En el medio de todo esto, y mientras alguien intentó, bueno, y tomó una biopsia y trató de hacer un grado de descompresión con una intervención quirúrgica. Bueno, la verdad que la nueva biopsia confirmó el diagnóstico, repitió lo que se veía, luego llegó el taco, vimos que era eso, se le hizo búsqueda de blancos moleculares, básicamente el tema de BRAF y algún otro de los clásicos que uno hace, se puede repetir ALK, se pueden hacer otros, para ver si casualmente el Rosay-Dorfman en general no los tiene positivos, pero es tan poco frecuente que uno si lo encuentra vale, y no dieron. Se hizo 40 miligramos de meprednisona durante 4 semanas, simulando, que es lo que dicen las recomendaciones generales, es repetir el tratamiento de la histiocytosis, ¿sí? Entonces yo preferí utilizar solo meprednisona. La paciente mejoró en cuanto a su cefalea, ¿sí? Y el tamaño de la lesión apenas disminuyó, pero sintomatología no tuvo más. Entonces, corolario de esto, ¿la paciente está mejor? Sí. La paciente decidió volver a su país de origen para estudiar, porque había empezado estudios acá. Va a venir a controles. Y la masa, parte de la masa, obviamente, gran parte quedó, pero no le da signos ni síntomas. Entonces, lo que quiero transmitir con esto, a veces, si esto fuera un rhabdo, si esto fuera un Ewing, uno quiere el R0, quiere que desaparezca, le parece que si no va a andar mal. Y en estas entidades, a veces uno se conforma con que la sintomatología desaparezca, y mientras, si aparece alguna nueva medicación, digo porque obviamente que en su momento a la persona que hizo la biopsia le preguntamos qué capacidad tenía como para esto ser realmente operado,
y resecado ad interum. Y me dijo que no, que digamos que era más la morbilidad del postquirúrgico que de la posibilidad de un logro positivo. Así que lo que yo quiero transmitir es que a veces en estas enfermedades histiocitarias, las conductas no son las clásicas o las esperables en el resto de la oncología. ¿Alguna pregunta? Se fue. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y si no, Nos vamos. nos vamos. Un beso grande, pásenla lindo.